Los datos de inflación de junio sorprendieron positivamente a los mercados que subieron y están extendiendo el rally. Amigos, hoy es miércoles 12 de julio, 7 p.m. y a esta hora vamos a comenzar nuestro recorrido por lo que fue la jornada en los mercados financieros. Y quiero comenzar con esto, la gran noticia del día. Así lo reseña Reuters. Wall Street sube, el enfriamiento de la inflación en Estados Unidos reduce los temores a alzas de interés. Y así lo reseña F, dice Wall Street cierra en verde, el Dow gana un 0.25% con la bajada de la inflación. Reuters otra vez dice el Nasdaq lidera a Wall Street hasta un cierre más alto, mientras que el reporte del CPI o el IPC o el índice de precios al consumidor sube, el sentimiento anima el sentimiento en Wall Street. Y el Wall Street Journal dice que la inflación se suavizó, disminuyó hasta el 3% en junio, su nivel más bajo desde el año 2021. Y allí pueden ver un gráfico histórico que viene desde los años 70. Vemos como la economía de Estados Unidos luchó en los años 70 y 80 contra la inflación, pero fue un fenómeno, la inflación después estuvo controlada hasta que se volvió a disparar ahora post pandemia, y esa raya roja es la inflación, pero hay otra rayita que se ve menos, que es una raya de un color más tenue, no sé si es verde, no sé si es dorado, no sé cómo lo verán en su pantalla, pero ese es el núcleo inflacionario que también ha bajado, pero se mantiene alto, más alto que la inflación, y de eso vamos a hablar ahora en más detalle. France 24 dice inflación de Estados Unidos se enfría en junio hasta su nivel más bajo en más de 2 años. Y Bloomberg dice que la inflación a 3% marca el fin de la emergencia y marca un punto de inflexión para la Reserva Federal. Es curioso, es interesante este titular. Yo creo que los inversionistas, los analistas tenemos que preguntarnos, bueno, esto que ocurrió, esta nueva lectura de la inflación de junio, realmente es el fin de la emergencia inflacionaria. ¿Está controlado el problema? No está resuelto, obviamente, porque la inflación sigue estando por encima del objetivo de la Reserva Federal, pero podríamos decir que el problema está bajo control. Podríamos decir que la enfermedad está en camino a curarse. Podríamos decir que es un punto de inflexión para la Reserva Federal. No lo sé. Yo ayer hubiera pensado que no, hoy soy más amplio, y es posible que estemos frente a un punto de inflexión. Es posible que que solamente falte una subida de las tasas de interés. Incluso a lo mejor ni siquiera hay una subida de tasas de interés en la próxima reunión, pero también vamos a hablar de eso en un segundo, porque les quiero mostrar cómo está el monitor de tasas de interés de la Reserva Federal. Y el dólar cayó, dice ahí uno de los titulares, también lo vamos a ver. El dólar sigue cayendo, el dólar tiene una gran debilidad últimamente, viene cayendo frente a las demás monedas del mundo. El índice del dólar, ya lo vamos a ver, está en su mínimo del año. Y bueno, es normal que si la expectativa es que las tasas de interés en dólares van a bajar, pues el dólar se haga menos atractivo para los inversionistas y pierda fuerza frente a otras monedas. También los bonos cayeron, y lo vamos a ver. Lo mismo, si las tasas de interés van a bajar, entonces los bonos se hacen más atractivos, y si nosotros salimos a comprar bonos porque ahora son más atractivos ante la perspectiva de que las tasas van a bajar, salimos a comprar bonos, los bonos aumentan de precio y entonces baja su rendimiento. Los rendimientos de los bonos hoy cayeron, de todos los rendimientos, lo vamos a ver en detalle. Y aquí otro titular que dice la economía americana cambia hacia desinflación, hacia un modo de desinflación, y los precios al consumidor suben modestamente. Recordemos que la palabra en español es desinflación, es distinta a deflación. Deflación es una economía deflacionaria, es una economía en la que los precios están disminuyendo, los artículos están bajando de precio. En cambio, desinflación es un proceso en el cual simplemente la inflación se desacelera. En Estados Unidos los precios siguen aumentando, pero a menor velocidad, y por eso se habla de un proceso de desinflación. Y bueno, aquí está el número, fíjense, aquí está la inflación mensual desde el año 2021, ahí lo ven mes a mes. La crisis llegó a su punto máximo en mayo-junio del año pasado, es decir, hace un año, y desde allí lo que ha venido es bajando. Hay una tendencia clara hacia la baja, y en el mes de junio, que es el dato que nos dieron hoy, 3% es el número de la inflación. Ahora, fíjense, vamos a disectarlo aquí un poquito. La inflación en junio, la inflación del mes, fue 0,2%. Y la inflación de los últimos 12 meses
quedó en 3%. ¿Ok? ¿Cuál era la expectativa? Lo importante aquí es que había una expectativa y la expectativa fue mejorada. La expectativa es que la inflación de junio hubiera sido 0,3%, pero el número vino mejor porque fue 0,2%. Y la expectativa es que la inflación de los últimos 12 meses quedara en 3,1%, pero quedó ligeramente mejor en 3%. Ahora, como les he dicho, esa es la inflación que incluye todos los rubros, pero hay otra cosa que es el núcleo inflacionario y aquí quiero que lo veamos. Este es el núcleo inflacionario. Se esperaba que el núcleo inflacionario, que es lo mismo que el CPI o el IPC, pero excluyendo dos cosas que son muy volátiles, que es la comida y la energía. Entonces, la inflación, cuando sacamos comida y energía que son muy volátiles y no dependen tanto de la Fed o de la política monetaria o fiscal, dependen más de razones climatológicas, de razones geopolíticas, como el caso del petróleo. Entonces, sacando esos dos elementos, nos quedamos con el núcleo inflacionario. Y el núcleo inflacionario es el dato, es la cifra que la Reserva Federal ve con más atención. Entonces, el núcleo inflacionario quedó en 0,2. Esperaba que hubiera aumentado en junio un 0,3%. El número vino mejor, aumentó un 0,2%. Pero el núcleo inflacionario de los últimos 12 meses, a diferencia de la inflación que quedó en 3, el núcleo se esperaba que quedara en 5. El número vino mejor, quedó en 4,8, pero 4,8 todavía es más del doble de el objetivo de inversión de la Reserva Federal, el objetivo de inflación, perdón, que es 2%. Entonces, la tendencia es buena, hay desinflación, la inflación se está desacelerando, pero sigue estando en niveles altos. La inflación total en 3%, el núcleo inflacionario en 4,8%. Y aquí lo podemos ver por categorías, por ejemplo, en el mes de junio, los precios de la comida subieron un 0,1%, el precio de la energía subió un 0,6%, los vehículos usados bajaron un 0,5%, la ropa, el vestido subió, mientras que los vehículos nuevos y los servicios médicos no tuvieron cambio. Bueno, les quiero recordar que se suscriban a mi canal de YouTube y le den like a este video para que mucha gente lo pueda ver. Vamos a ver ahora las bolsas del mundo. Fíjense, Asia mixto con Tokio bajando. Las bolsas chinas, una, Hong Kong subiendo, otra, Shanghai bajando y Seúl en subida. Europa todo en verde, sigue Europa en rally. Ayer veíamos algunas noticias según las cuales algunos hedge funds han desmontado posiciones en acciones americanas y las han virado hacia Europa, han invertido en Europa, pues Europa tiene viento a favor. Aparentemente sigue subiendo de forma consistente y ahí vemos Londres casi un 2% arriba, Frankfurt un 1,5% arriba, París más de 1,5% arriba, Zurich medio punto arriba, mientras que en Madrid 1,31% fue la subida. Y en nuestro continente Sao Paulo y Buenos Aires arriba, mientras que Ciudad de México bajó. Y llegando a Nueva York tenemos que el S&P 500 tuvo otro gran día, otro día de subida, 0,74% arriba. El Nasdaq un 1,15% arriba. El Russell 2000 de empresas medianas y pequeñas 1,05% arriba. La volatilidad increíblemente, señores, cayó un 8,76%, quedó en 13,54%. Es increíble lo que está pasando con la volatilidad. Y fíjense que ahí al lado pueden ver la volatilidad, el punto mínimo del último año, de las últimas 52 semanas, ha sido 13,51, que probablemente lo tocó en la sesión de hoy. Hoy marcó su mínimo del año, cerró en 13,54, prácticamente en el mínimo del año, increíble. El bono del tesoro, todos los rendimientos, los bonos bajaron, se los voy a mostrar en detalle. El bono a 10 años bajó y quedó en 3,86 su rendimiento. El índice del dólar contra una cesta de monedas, el índice del dólar, quedó en 100,56 y también está en su mínimo del año. Fíjense, el mínimo del año probablemente lo marcó hoy en la sesión de hoy. El mínimo del año es 100,51, cerró en 100,56. El dólar está débil, señores, porque hay perspectiva de que bajen las tasas de interés. El dólar débil tiene implicaciones, por ejemplo, para las empresas americanas. Significa que lo que exporten y venden en el exterior vale más. Y todas las cosas que importen, los bienes y la materia prima que importen es más barata. Entonces tiene algunas implicaciones. Bueno, el oro estable, 1961. El petróleo sobre 75, se recuperó levemente. El petróleo ha ido poco a poco escalando desde 68, ya va por 75. El Bitcoin sigue estable sobre 30.000. Y veamos el mapa de calor. Fíjense, todo verde. Este es un rally que, como les decía, se ha ampliado. Ya no son las 7 tecnológicas, son todos los sectores. Y hoy vemos que está todo en rojo, perdón, todo en verde,
con subidas fuertes está Nvidia, Meta con subida muy fuerte. Es increíble lo que está pasando con Meta. Pareciera que el mercado está dando al nuevo producto de Meta, Threads, como un ganador y que va a acabar con Twitter. Hay mucho. Meta ha subido más de 150% este año, o bueno, algo por ahí, no tengo la cifra exacta en mi mente, pero ha tenido una subida impresionante y sigue subiendo, sigue habiendo demanda por esas acciones. Vemos rojo puntualmente arriba a la derecha en el sector de los planes de salud. Ahí no sé qué ocurrió, probablemente hay alguna noticia que tenga que ver con regulación. Generalmente es un área muy sensible. Viene una campaña electoral, cuando vienen campañas electorales en Estados Unidos, el tema de salud, el tema médico, los costos médicos que son tan altos, el seguro, las medicinas, siempre es tema de campaña. Entonces debe haber alguna noticia. Yo hoy no pude seguir el mercado en detalle ni ver muchas noticias porque estuve todo el día en llamadas telefónicas con clientes, pero allí debió pasar algo, debe haber alguna noticia que afectó a todo el sector. A United Healthcare, y todas las demás empresas humanas y las demás empresas del sector. Y también hay rojo allí al lado de Microsoft, arriba y a la izquierda, al lado de Microsoft, están Palo Alto Networks y Fortinet, dos grandes empresas, maravillosas empresas de seguridad, ciberseguridad, cybersecurity o seguridad en Internet y para empresas, etcétera. Y hay una noticia que las hizo caer hoy porque Microsoft anunció que está relanzando todos sus productos de seguridad. Y eso afectó los precios de estas dos y de todo el sector, de muchas otras empresas que no están en este cuadro, en este mapa de calor, porque no son parte del S&P 500, pero hay muchas otras empresas que son más pequeñas o que cotizan en otras bolsas del mundo y que también sufrieron hoy por esa noticia de Microsoft. Pero bueno, por lo demás, el mapa bastante verde y vamos a ver el barómetro todo en verde. Las acciones de crecimiento fueron hoy una vez más protagonistas del mercado. Y fíjense esta noticia de Bloomberg, regresando con el tema de las tasas de interés. Los bonos, los rendimientos de los bonos cayeron por apuestas de que la Reserva Federal está llegando al fin de las subidas de las tasas. Y bueno, tiene sentido que si hoy vimos que la inflación ya cayó hasta 3%, la inflación, el núcleo inflacionario sigue alto pero viene cayendo, es normal que los mercados lleguen a la conclusión de que la Reserva Federal ya está llegando al final de las subidas de tasas. A lo mejor viene una subida más, pero a lo mejor después de eso viene una pausa y no hay más subidas. Y eso pues por supuesto hace que la gente compre bonos y caigan los rendimientos. Vamos a ver los rendimientos a continuación. Y aquí está, fíjense, un bono corto, 13 semanas, 3 meses, 90 días. Ese bono que llegó a rendir un máximo de 5.28 la semana pasada. Hoy está en 5.23. El bono a 5 años que llegó a rendir 4.5 está en 4.07. El bono a 10 años, que la semana pasada tocó 4.33, hoy está rindiendo 3.86. Y el bono más largo, el de 30 años, que llegó a rendir 4.42, hoy cerró por debajo de 4 en 3.95. Y bueno, esto quiere decir que las tasas de interés que se desprenden del rendimiento de los bonos están bajando. Estas son noticias positivas para la economía y son noticias positivas para los mercados financieros también. Y bueno, aquí está completo desde el bono del tesoro de 1 mes y 2 meses hasta los más largos 20 y 30 años. Para quienes quieren ver los rendimientos, pueden poner en pausa este video y ahí tienen todos los rendimientos. Todos los bonos de 1 año y menos están rindiendo sobre 5% todavía. Y aquí está el monitor de tasas de interés de la Reserva Federal. Fíjense, falta una semana, 6 días, 19 horas para la próxima reunión del comité de la Reserva Federal que fija las tasas de interés, y en este momento las probabilidades, según los precios que están incorporados en el mercado y en los precios de los bonos, las probabilidades de que haya un aumento de 25 puntos básicos para que las tasas de interés queden entre 5.25 y 5.50 son de 94.2%, como lo pueden ver allí. Es decir, la buena noticia de hoy sobre la inflación no de ninguna manera, según los operadores del mercado, de ninguna manera va a hacer cambiar de opinión a la Reserva Federal en esa subida de tasas de interés que ya ellos telegrafiaron, ya ellos avisaron que iba a venir una subida, y va a costar mucho que se echen para atrás porque hay un tema de credibilidad, de mantener la palabra, y además la inflación pues va bien, pero sigue estando alta. Ahora, eso es con respecto a la próxima reunión, que es el 26 de julio. Ya vimos, falta una semana, 6 días, pero la próxima reunión después de esa, aquí se las tengo, es septiembre 20. Y para septiembre 20 hay un 82%, bueno, 81.9% de probabilidades de que la Reserva Federal no haga nada y mantenga las tasas entre 5.25 y 5.50. Eso es lo que el mercado está apostando hoy, lo que los precios están incorporando hoy después de los datos que vimos sobre inflación.
Y voy a cerrar con esto, el libro beige de la Reserva Federal, que se dio a conocer hoy, reveló que la actividad económica en Estados Unidos aumentó ligeramente en las últimas semanas, es decir, la actividad económica está subiendo, no al mismo nivel que antes, pero sigue subiendo, es decir, es una economía que sigue mostrando resiliencia y capacidad de aguante. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, señores, fue un día importante para los mercados, sigue el optimismo, obviamente no sabemos qué va a pasar en las próximas sesiones, pero atención, así como hoy era importante por los datos de inflación, este viernes comienzan los grandes reportes de ganancias trimestrales y vamos con los bancos. Hay que esperar, ya Goldman Sachs ha estado enviando algunas señales preocupantes, advirtiendo a los mercados que no se hagan tantas ilusiones, que las ganancias trimestrales no van a ser tan espectaculares, etcétera. Pero bueno, hay que estar preparados para esas ganancias. Yo voy a tratar de hacer seguimiento a algunas de las empresas. Recuerden que cuando las empresas reportan a veces tienen saltos, brincos muy bruscos en los precios de sus acciones, acciones que se disparan 10, 20, 30% o caen 10, 20, 30% después de un anuncio. Vamos a tratar de monitorear eso. Bueno, señores, me despido aquí. Saludos y nos vemos mañana.